Hola, buenas madrugadas, llegamos, es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional, en vuestra casa, en la casa de la radio, y hasta las 4 tenemos las 3 en las Islas Canarias para compartir esta aventura. Luego ya comenzamos en directo, cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, y es siempre un placer estar juntos en esta aventura, como digo, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Apuntar el teléfono hoy y las redes sociales, que tenemos muchas cosas que contaros. Los saludos y la bienvenida en nombre de todos los que nos encargamos de realizar el programa en esta ocasión. En la parte técnica, Rubén de Felipe y Paco Bermúdez, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí en directo a estas horas. Y con los saludos para todos los que estáis ahora escuchándonos en directo, recordaros que tenemos una cita el próximo miércoles en la iglesia de San Antón. Vamos a hacer un programa especial desde la iglesia del Padre Ángel, miércoles 20 a partir de las 20 horas. Estáis todos invitados, habrá invitados sorpresas, habrá música y muchas más cosas. Ahí os esperamos. Será la segunda vez que un programa de misterios se hace desde una iglesia, algo histórico, y lo queremos vivir junto a vosotros. Nuestro teléfono de llamada gratuita esta noche, 900-137-137, el email espacio_en_blanco@rtv.es, las redes sociales, el Face y Twitter eBlanco Radio, y nuestro número de WhatsApp 652-035934. Ahí os esperamos. Bienvenidos a todos. Y sin perder más tiempo, ahí vamos con un avance de los temas que nos esperan esta noche, y como siempre la recomendación de que no os lo perdáis. Esta noche vamos a viajar hacia un lugar maldito. Alcatraz. En esta isla inhóspita y azotada por el viento en la bahía de San Francisco, se alza la que fue la primera cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos. Siempre tuvo fama de ser un lugar siniestro. Solamente su nombre, Alcatraz, evoca imágenes de brutalidad, violencia y locura. Ya en 1400 una leyenda de los nativos americanos afirmaba que estaba habitada por espíritus malignos. Alcatraz se convirtió en una penitenciaría federal en 1934 y muy pronto se la empezó a llamar La Roca. La Roca será esta noche nuestro primer destino. Seguiremos con datos acerca de ese descubrimiento en el interior de la Gran Pirámide de Keops. De ser ciertos, podemos estar frente a uno de los hallazgos más importantes de nuestra historia. Esta noche sabremos algo más de todo ello. Ya tenemos todo listo. Partimos hacia una isla llena de misterios y, como siempre, eres bienvenido a nuestro viaje. ¿Te han gustado la introducción? Muy bien, perfecta. Ángel Montero, tenía unas ganas de tenerte en el programa. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Nuestro primer invitado, él es periodista, escritor. Has estado trabajando 25 años en Marca y El Mundo. 23. 23. Eso es. Y de repente cambiaste, bueno, no sé si cambiaste, te metiste y escribiste primero un libro que te tenía ganas por ello, 50 años de mentiras, JFK, y este último se llama Alcatraz, la prisión perfecta. ¿Por qué? ¿Te gustan esos temas? Sí, han sido dos temas que durante muchísimos años he investigado paralelamente a mi actividad profesional, y la verdad es que son dos libros que en algún momento a mí me hubiera disfrutado haberlos tenido en la mano, pero nunca los tuve. Entonces decidí tenerlos. La mejor manera era escribirlos yo. Tú. ¿Y eres consciente de que si alguien quiere saber algo de Alcatraz tiene que pasar por este libro? Un trabajo que te has pegado, cientos de fotografías, mogollón de temas concretos
súper bien documentado. Sí, al final, yo creo que si se hace algo, es decir, esta labor o se hace, digamos, bien y se hace completa o no se hace. Es decir, estamos hablando de 29 años de un penal que bueno, es parte de la historia de Estados Unidos, pero es parte, digamos, de la cultura popular del mundo. Es decir, esto se ha inmortalizado con al menos cinco grandes películas. Fue una isla y un penal que causó muchos sufrimientos. Al final recibe, me parece que son, no sé si 500.000 visitantes todos los años. Es decir, es brutal la incidencia que tiene a diario esta isla en los medios de comunicación. Siguen echando las películas en las cadenas de televisión. Estamos hablando de películas de 30 años, de 25 años. Es algo que supera lo que es, digamos, la cultura popular, ¿no? Hay mucha historia dentro de Alcatraz y luego muchas veces nos quedamos siempre en lo mismo, ¿no? En la famosa fuga de Alcatraz, en alguna otra película, en algún fantasma que ha aparecido, pero realmente estamos hablando de un proceso histórico que llenó un momento determinado en la vida de Estados Unidos y que corrió paralelo, por supuesto, a la historia desde que los españoles llegaron allí, Juan Manuel de Ayala, hasta que se cerró en 1963 por orden de Robert Kennedy. Es una larga historia de vida y de muerte, ¿no? Esta noche vamos a intentar descubrirla, si te parece. ¿Lo visitaste? Sí. ¿Y qué impresión te produjo cuando estuviste allí? Yo me quise informar primero. Quise estar un poco, no solo alerta, sino quise pisar sobre mojado, por decirlo así. Un poco ir precavido, pero impresiona, sobre todo lo que llaman las mazmorras españolas, la parte de los sótanos, las celdas de castigo. No adelantes cosas. Es decir, impresiona mucho. En algún sitio he oído que la gente entra montando barullo, como casi siempre cuando va de viaje, pero cuando llegan allí se hace un silencio uff, ¿qué pasa aquí? Cuando tú entras y pasas por las oficinas y ves como si los funcionarios se acabaran de ir a tomar un café. Ves las mesas de escribir, las máquinas... ¿Está todo allí? Todo está. Entonces las oficinas, los papeles, te da una sensación de que casi te están ingresando allí, vamos. Es una sensación espectacular, espectacular. Bueno, pues con ayuda de nuestro invitado Ángel Montero Lama vamos a ver si descubrimos esta prisión y a ver, es que tiene mucha más historia de lo que parece Alcatraz. Disciplinarios de Alcatraz fueron adquiridos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el 12 de octubre de 1933 y la isla pasó en 1934 a formar parte de la Agencia Federal de Prisiones. La cárcel estuvo en uso durante 29 años, hasta el 21 de marzo de 1963, albergando un total de 1.545 reclusos. Son los primeros datos de este extraño lugar que hoy queremos explorar. Ahí están unos pequeños datos históricos de este asunto. Y en tu libro comienzas un poco la historia en 1540 en relación con Alcatraz. Bueno, en realidad, digamos que desde el descubrimiento de América, las siguientes expediciones españolas pasaron rápidamente a México y pasaron rápidamente a la parte del Pacífico, ¿no? Y, bueno, se intentó subir hacia arriba para conquistar nuevas tierras en nombre de la corona, pero también es curioso que llevaban dos objetivos, ¿no? Aquellos grandes navegantes, que eran gente culta, entonces eran gente que leían los bestsellers de la época, ¿no? Los libros de caballería. Entonces buscaban dos cosas más, buscaban conquistar tierras para la corona española, pero buscaban la ciudad de la Cibola. La Cibola era, por decirlo así, el Dorado del norte. Cuenta la leyenda que con la invasión musulmana de la península, 7 obispos abandonan sus diócesis, se van hacia el oeste de la península y desde allí parten en barco hacia el Gran Mar y llegan teóricamente a 7 ciudades míticas, por supuesto nunca encontradas, y una de ellas era la Cibola, y Cibola era una ciudad de oro y de piedras preciosas, ¿no? El Dorado del norte. Uh-huh. Y ese sería, digamos, el primer punto que buscaban. Y el segundo era lo que llamaban el estrecho de Anién.
Marco Polo, en sus descripciones, en algún momento nombra a China como Anián. Entonces, ese estrecho, realmente, si no hubiera nieves perpetuas en el norte de Canadá, existiría. Es decir, de alguna manera, pues digamos sería... ¿El estrecho de Bering? No exactamente Bering, sería entrando por las Aleutianas, Alaska, norte de Canadá y saliendo por el este por la península del Labrador. Es decir, sería el corredor que pasaría Pacífico-Atlántico. Evidentemente, eso es imposible porque es puro hielo, ¿no? Pero fíjate digamos hasta dónde llegaba la cultura popular de la época, que buscaba ciudades, buscaba nuevos paraísos, ¿no? De alguna manera, la economía de España en aquel momento era prácticamente de poco más que miseria, es decir, la riqueza la tenían unos pocos, ¿no? Pero fíjate a lo que íbamos de la cultura popular, la península de California, la isla, lo que es la península de California, aparece en las Sergas de Esplandián, en el Amadís de Gaula. Se cita, fíjate, estamos hablando del año 1500 y pico, es decir, en un libro de caballerías se cita California, por primera vez la palabra California, ¿no? Como una isla que está cerca del paraíso, ¿no? Claro, no una península. Lo leían aquí la gente. Entonces, es decir, los que iban allí lo buscaban, pero hasta otro ejemplo, cuando Magallanes llega a Argentina y ve a unos seres tan altos, que él les llega a la altura del ombligo, pues se acuerda del Primaleón, del libro de caballerías. Y claro, dice, estos son los patagones, que decía el Primaleón. Y efectivamente, y los llama, y de ahí viene el nombre de la Patagonia, ¿no? Al final, digamos, esos bestsellers estuvieron en la mente de estas personas, ¿no? Te decía que nos escuchan desde muchos lugares. Aníbal Narváez Arroyo dice que nos escucha cerca de la bahía de San Francisco, en California. Ajá. Ahí está escuchando el programa. Saludos para todos los que estáis ahí detrás de Radio Nacional en muchas partes fuera de España. Van buscando eso, no se paran en la isla. Creo que hay muchas expediciones que pasan al lado y no la ven. Hay, digamos... Bueno, este oyente que vive cerca de la bahía sabrá que muchos días se levanta por las mañanas con una niebla tan espesa que no se ve a un metro, ¿no? Entonces, algunas de las expediciones pasaban de largo, ¿no? Y llegaban hacia lo que es Oregón y demás, ¿no? Y luego, aparte, pues, los naufragios que eran moneda corriente en aquellos tiempos. Incluso el barco que hacía la ruta Manila-Acapulco, que tenía la obligación de costear y de cartografiar las zonas, tuvo también muchos accidentes en esa zona, ¿no? Entonces era una zona que tardó en descubrirse, ¿no? Sin embargo, los indígenas ya la conocían. Sí, es decir, al final ellos son los nativos americanos, ¿no? Es decir, que tanto lo que hemos hablado antes, los Olones y los Witoc, ellos vivían allí con bastante, hacía bastante tiempo. Pero no la utilizaban. El problema que tenía Alcatraz, tenía varios, digamos, problemas de poder vivir o de poder mantener una colonia fija, ¿no? No tenía agua. Y luego también es cierto que orográficamente, cuando se construye el fuerte militar, todos los grandes farallones que había de piedra, esos los vuelan. Es decir, ahora vemos una isla más o menos llana, está el edificio de Celda, se ve en medio, pero es llana, tiene sus playas, pero antiguamente había muchos farallones. De hecho, en el diario de Juan Manuel de Ayala, que es el que le da el nombre a la isla de los Alcatraces, dice que va allí a recoger leña para fuego y demás, y que realmente ve que tiene muy difícil el poder atracar y se da la vuelta, ¿no? Es decir, que era una isla difícil de vivir. Incluso dicen que lo que antes estábamos comentando, de que de alguna manera se utilizaba como castigo, pero también como retiro espiritual. Allí los brujos, los grandes hechiceros pasaban temporadas ellos solos, ¿no? También se descubrieron algunas tumbas, es decir, que en algún momento quizá pudo haber alguna pequeña necrópolis, ¿no? Pero siempre estaba vinculada a los malos espíritus. Por lo tanto, nunca se hizo el menor intento de
no de habitarla, por lo que digo, la dificultad sobre todo del agua, pero simplemente de algo estable, ¿no? Ya. Llegan los españoles a Ayala y es el que lo descubre y le da nombre. Sí, es el que le descubre y le da nombre, pero tenemos que tener en cuenta que es muy poco tiempo el que la isla es española, muy poco tiempo. 10 años. No, son más, son entre unos 40 y tantos, porque al final entre la paz de Guadalupe Hidalgo es decir, pasa a México, luego la paz Guadalupe Hidalgo con los americanos, que en realidad lo que hicieron fue quedarse con toda la zona sur de Estados Unidos y la zona norte de México. Por eso dicen aquellos mexicanos de Nuevo México, de Arizona y demás, que ellos no han pasado la frontera, sino que la frontera les ha pasado a ellos, ¿no? Yeah. Entonces, fue muy poco tiempo, la verdad, español. Pero bueno, de hecho, vas allí a la isla y hay una bandera española antigua, ¿sí?, de estas que tiene solo la mitad roja, la mitad amarilla, con el escudo. Es un escudo, en realidad es de la corona de Castilla y de León, nada más, ¿no? Es decir, es una bandera muy antigua, ¿no? Un poco homenaje a aquellos primeros y luego habitantes. Llegan y la venden por $5.000. Pero eso ya fue posterior, porque cuando pasa a México hay un americano que al gobernador Picó, se llama Pío Picó, le dicen, esto está deshabitado, yo te la compro, ¿no? Y entonces hizo el conato de comprarla, realmente nunca pagó, pero se apropió de la isla. Hubo una transacción un poco rara, hasta que al final, cuando empieza la fiebre del oro, el Estado americano ya decide que tiene que controlar el paso. Los rusos están bajando, vienen de la zona de Siberia, bajan desde Oregón, también con la fiebre del oro, y hay un tráfico terrible. De hecho, es cuando tiene la máxima efervescencia la ciudad de San Francisco, ¿no? Entonces deciden hacer un control, y la mejor forma de tener un control es dominar la bahía, ¿no? Y ahí es donde se monta el primer fuerte militar, y entonces Estados Unidos, el Estado federal, decide comprarlo y hacer un gran fuerte, ¿no? Cañones, mucha defensa. Sí, pero en realidad nunca se utilizó. Es decir, hubo un regimiento allí, incluso de francotiradores, pero realmente fue más causar respeto que otra cosa, ¿no? ¿Y cuándo comienza a ser un penal por parte de Estados Unidos? Hay un momento en que deja de ser, digamos, pasa a seguir perteneciendo al ejército, pero pasa de ser, digamos, un cuartel, por decirlo así, a ser una prisión militar. Una prisión militar que, por lo que decíamos antes, no tiene agua, tiene unos costes muy elevados de mantenimiento, y llegó un momento en que el ejército se quiso desentender de ellos, ¿no? A primeros del siglo XX, en el año 12 o por ahí, se hace el nuevo complejo de celdas, y es cuando ya se hace imposible el mantenimiento por parte del ejército. A partir de ahí, ya en el año 30 y tantos, tanto prisiones militares como el FBI, como el fiscal general, deciden crear lo que es el moderno Alcatraz para acabar con todos los famosos gángsters, los comienzos de la mafia, es decir, meter el miedo en el cuerpo a los que estaban en la calle y a los que estaban en otras cárceles, ¿no? Ya. Porque ahora hablaremos de eso. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono. Esta noche visitamos La Roca. Pero son muchos pensionistas y pocos o menos los cotizantes. Revertir esta reforma laboral, de manera que los jóvenes confiaran en que pagando su pensión, al final de su vida laboral, ellos también cobrarían. Más de 9,5 millones de personas cobran pensiones en nuestro país. La cifra crece año tras año y muchos expertos cuestionan la viabilidad del sistema si no se realizan reformas. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de las pensiones. Los domingos a las 6 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel y el Espacio en Blanco quieren invitarte a una experiencia única. Será el miércoles día 20 de diciembre en la iglesia de San Antón de Madrid, a partir de las 8 de la tarde. No te pierdas esta ocasión única de sentir el misterio de la Navidad. En Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco, estás invitado. Te esperamos. Esta isla de 9 hectáreas era un lugar inclemente. Necesitaban un lugar donde meter a los delincuentes más violentos y pensaron en esta isla. Los guardias de la cárcel no fueron elegidos al azar. Eran los más duros del país.
Los prisioneros solo podían recibir una visita al mes siempre que el alcaide lo aprobara. Las celdas de cemento medían 1,5 metros por 2,75. Además, a los presos no se les permitía hablar demasiado, y el aislamiento enloqueció a muchos. Alcatraz era el último recurso. Decidieron que aquí se sometería a los delincuentes más peligrosos. Los informes oficiales son imprecisos, pero se cree que 64 hombres murieron tras estas rejas o tratando de escapar. Cuando los presos empezaron a suicidarse utilizando cualquier cosa que tuvieran a mano, circularon rumores de que la cárcel estaba maldita. Algunos guardias pensaban que una celda de aislamiento llamada El Agujero era la residencia del mal. Ahora los vigilantes nocturnos hablan de ruidos extraños, de presos que corren, y aseguran que han oído a Al Capone tocar el banjo. Conozcamos algunos detalles más de este lugar embrujado. Pues volvemos a Alcatraz. Y antes de que me cuentes cuando lo convierten en prisión, hubo un tiempo que fue un sitio donde llevaban, por ejemplo, a los que no desertores, los que no querían ir a la guerra de Vietnam. Me parece que era de Vietnam. No, fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, sí. Claro, Vietnam ya estaba, habían cerrado. Y vivían como Dios allí. Claro, es decir, fue un... Intentaron, estamos hablando, por supuesto, antes de la nueva prisión, digamos, de antes de ser prisión federal, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Entonces hubo muchísimas quejas porque había lo que luego se llama objetores de conciencia, los enviaban allí y allí realmente llevaban una vida muy, muy relajadita, pero hasta tal punto que los medios de comunicación decían cómo nuestros chicos están en Europa pegando tiros y estos señores están viviendo a cuerpo de rey. Incluso organizaban, creo, veladas de boxeo y obras de teatro dentro de la propia cárcel, ¿no? Entonces decía que hasta engordaban los presos, ¿no? Yeah. Es decir, fue un periodo de transición, ¿no? Dentro de la prisión, que coincidió también con varios... Hubo dos momentos de ingresos de nativos americanos. Uno fue cuando acaba la guerra civil, que los nativos americanos no entienden por qué tienen que seguir en el ejército cuando ya acabó la guerra, y los que no quieren seguir, que son la mayoría, los ingresan allí. Y luego con el sistema educativo no aceptan el sistema educativo del gobierno federal y también van a la cárcel. Es decir, hay dos momentos ahí que son intermedios con los presos que estábamos hablando de la Primera Guerra Mundial, que hay oleadas de indios americanos, ¿no? Por eso luego, cuando hablemos más adelante, en los años 70, hay una invasión de indios. Vale, se crea la cárcel y, bueno, empieza a ser un sitio complicado, ¿no? ¿Cómo era la vida? En alguna parte he oído o leído que no les dejaban hablar a los presos. Esa era la condición... Es decir, eso era lo más duro para los presos. Del año 34 al año 37 creo que fue cuando ya se abolió. De hecho, hubo con toda la dureza de la prisión, hubo 3 huelgas de internos, ¿sí? Porque no lo resistían. Es decir, ellos, el tener que estar viviendo desde las 6 de la mañana hasta las 9 y pico sin poder dirigirle la palabra absolutamente a nadie y solamente poder responder si se dirigían a ellos los internos, eso creo, de hecho las primeras fugas los primeros intentos de fuga fueron suicidas, es decir, fueron gente que sale a saltar la valla y a irse, es decir, si me disparan, me disparan, y de hecho fue lo que pasó, ¿no? Es decir, los volvió locos. De hecho, los estudios hablaban de que había un 75% de la población interna con problemas psicológicos, cuando en el resto de las prisiones americanas estaban hablando en torno al 15%. ¿Y cuánta gente había recluida? En realidad nunca llegó a haber más de 300 y pico personas. Ya, ¿y eran los más malos de todos los malos o gente...? Sí, es decir, los perfiles eran... la máxima que había en Alcatraz es: si te portas mal en la sociedad, pasa a la cárcel. Si te portas mal en la cárcel, pasa a Alcatraz. O sea, era lo peor de lo peor. Sí, es decir, tú, salvo excepciones, por ejemplo, Morton Sobel, que fue, ya hablaremos de él, es el único preso político que tuvo el penal de Alcatraz, salvo este hombre, que yo sepa, no hubo ningún otro caso de persona que fuera del juzgado, de la condena, a cumplir su pena en Alcatraz. Siempre eran los que provenían de otras cárceles. ¿Por qué? Porque se intentaban fugar de otras cárceles o porque se portaban tan mal que había que dar un escarmiento, ¿no? Es decir, era un penal de escarmientos. Vale, ¿y cómo era la vida? ¿Cómo era la vida de los presos? Era muy dura, es decir, para trabajar, que
en principio podemos pensar, joder, encima los hacen trabajar duramente, eso era un privilegio. Cuando trabajar era un privilegio. Cuando tú, digamos, al cabo de los meses habías demostrado una buena conducta, te podían permitir ir a la lavandería, a la peluquería. Ellos trabajaban con uniformes del ejército, los arreglaban, los planchaban, es decir, tenían varias industrias, ¿no? Pero la dureza, los 14 o 15 recuentos diarios, salvo la alimentación, que una alimentación muy calórica, es decir, bastante buena, que incluso hubo quejas y tuvieron que bajar el nivel de calorías, la vida era muy dura. Pero la principal dureza que tenía ese penal era que no se podía hablar. No podías hacer nada, ¿no? Eso terminó volviéndolos locos. Y luego había otra cosa, que es que ellos se sentaban en su patio y veían San Francisco. Pero cuando había fiestas en San Francisco, ellos oían la música. Ellos oían la viveza de la ciudad, ¿no? Y eso los seguía volviendo más locos, ¿no? Nos escuchan desde Silicon Valley, al sur del área de la Bahía de San Francisco, Bob Baker, y en el condado de Santa Clara también, en San José. Fíjate, la gente que lo está escuchando por ahí dice, genial el invitado. Estos eran los presos. Había gente, claro, los funcionarios, ¿cómo eran? ¿Escogían a los más duros que había en toda la penitenciarías? Eso nunca se sabe si es parte de la leyenda o no. Es cierto que ellos tenían un plus. Es decir, la vida era muy dura también para ellos. La única vía de comunicación que tenían con el resto del mundo era el ferry, digamos, oficial, que era sobre todo el que traía alimentos, el que traía agua, y el que llevaba a los funcionarios cuando se querían irse al cine de San Francisco, ¿no? Entonces ellos tenían un plus porque ellos vivían dentro y la vida era dura, ¿no? Entonces también están allí sus familias, había unas condiciones serias, es decir, tú no puedes llevar a un amigo, no puedes llevar a una amiga, tiene que ser tu esposa, puede ser tu madre, es decir, hubo determinadas condiciones que hacían dura la vida para los funcionarios, pero ellos tenían un plus, ellos ganaban más dinero en Alcatraz que en otras cárceles. ¿Cómo era el bloque de las celdas? El bloque de las celdas, había 4, A, B, C y D. Cuando hicieron la reforma importante en el año 12, el B y el C los hicieron con un acero reforzado importante. En cambio, los laterales, el A y el D, se quedaron con el mismo, acabó el presupuesto y se quedaron con el mismo tipo de reja de hierro que había anteriormente, ¿no? Y eso provocó algunos intentos de fuga porque con una simple lima eran capaces de romper ese hierro, ¿no? Pero esos 2 bloques laterales tenían lo que se llamaban las mazmorras, los que ellos llamaban las mazmorras españolas. Estas mazmorras, lo que eran en realidad, eran parte de lo que fue el cuartel. Es decir, eran unos pequeños almacenes a los cuales les pusieron rejas, tenían una oscuridad total, había mucha humedad y los utilizaban como celdas de castigo. Al final, hasta tal punto, digamos, era cruel aquello que los metían por la noche. No tenían luz, las celdas totalmente, que no eran celdas, eran almacenes totalmente húmedos, las ratas les pasaban por encima, es decir, les volvían locos. Luego empezaban los rumores de que si había aparecidos, de que si había un soldado del siglo XIX que se paseaba por allí. De eso quiero hablar. Entonces, ¿los fantasmas? Los fantasmas, los primeros fantasmas de los que hay conocimiento eran precisamente soldados que se paseaban haciendo guardia, soldados vestidos con el uniforme del siglo XIX que se paseaban por lo que son las mazmorras españolas, ¿no? Y en algún momento en el patio por la noche dicen que vieron a un grupo de indios haciendo corro y cantando, ¿no? O sea, susurrando, ¿no? Luego el resto de los aparecidos, por decirlo así, normalmente fueron cuando ya cierra la prisión y ya empiezan al final allí no hay nadie, y empiezan a oírse ruidos por la noche los vigilantes y demás, ¿no? Se oye el baño de Al Capone, Metralleta Kelly fue uno de los famosos presos. Este hombre fue monaguillo. Dicen que le ven por la capilla, de vez en cuando su sombra se ve que pasa por allí. Alvin Karpis también dicen que le ven en la panadería. Es decir, hay una serie de personas, digamos, constantes que se repiten esos nombres, ¿no? Pero en realidad, lo más famoso, por decirlo así, del tema fantasmas es cuando ya la prisión se cierra, ¿no? De hecho, hay un par de fotografías curiosas, una hecha en el locutorio
de las visitas. Ellos no tenían contacto físico con los internos en la visita. Tenían un cristal que tenía 9 centímetros y tenían una pequeña ventana de 25 centímetros de lado cuadrada. Entonces, en el año 2014, un matrimonio inglés hace una fotografía allí y aparece una cara en la foto. Perdón, en el cristal, ¿no? Entonces, bueno, se piensa que puede ser un reflejo, pero lo cierto es que mirando esa cara, ese vestido, ese gorro, se ve que es una persona, pues de mediados, principios del siglo XX, ¿no? Es decir, que no se cuadra mucho, ¿no? Luego hay otra fotografía, abajo, según entras, hay un camión antiguo, de primeros de siglo, y hay una fotografía de un señor que la hizo tranquilamente y apareció una señora dentro del camión. Y se puede ver en internet esa fotografía. Este hombre jura y perjura que allí no había nadie, porque este hombre parece ser que era un enamorado de los vehículos y que lo miró por dentro y lo miró por fuera, y cuando hizo la foto allí no había nadie, ¿no? Es decir, son los dos elementos, digamos, más destacados, ¿no? ¿Hay algún lugar donde haya alguna marca de una mano con sangre? Sí. Lo que pasa es que al final es difícil saber, nadie ha concretado nunca ese origen. En principio está debajo, digamos, donde estaban las famosas mazmorras españolas, está encima del cerco de una puerta, y parece ser que en un principio había allí algunos rastros de sangre que podía ser una mano, pero luego se empezó a decir que daba buena suerte cada vez que algún interno pasaba por allí o algún funcionario el tocarlo. Sí. Entonces aquello se fue, digamos, haciendo una masa. Supongo que alguien también ayudaría con pintura, con lo que fuera, y de hecho ahora se ve una mano que, bueno, se ve que no es sangre, pero bueno, impresiona, ¿no? Impresiona porque está en una pared, y porque cuando tú vas allí y ves lo que hay, encima te encuentras esa mano, pues te impresiona, ¿no? 2:40, seguimos adelante. Hay muchas más cosas más que contar. 1:40 en las Islas Canarias. Después de esa introducción seguimos. Fabricaron lanchas salvavidas con impermeables robados y pensaron en el modo de eliminar su rastro. Tuvieron que colocar algo realista en las camas para que pareciera que estaban durmiendo. Hicieron cabezas de papel maché y abrieron agujeros en las paredes de sus celdas con relativa facilidad. La cárcel había sido construida 20 años antes, y el agua salada que se filtraba a través de los muros y de las cañerías había erosionado el cemento. A los guardias les sorprendió lo fácil que les había resultado picar los muros con cucharillas. El 11 de junio de 1962, Morris y los hermanos Anglin atravesaron los muros de sus celdas y empezaron a trepar por el conducto de ventilación. Subieron hasta que alcanzaron el último obstáculo, la tapadera metálica del conducto. Era como una rueda de tren. Después cruzaron el tejado y se deslizaron por un canalón hasta llegar al suelo. En el agua unieron sus artilugios flotantes, fabricados con impermeables, y se alejaron sobre ellos. La fuga de Alcatraz. Esos eran algunos datos históricos. Nuestro invitado nos da más detalles. Decimos fuga, pero no fue fuga. Según tu libro, 14 intentos de fuga hubo de Alcatraz. Eso y algunos de ellos suicidas, es decir, me voy de aquí porque me maten cuanto antes. Básicamente los primeros, ¿no? Es decir, realmente no se puede decir que ninguna fuga tuvo éxito, porque efectivamente Frank Morris y los hermanos Anglin desaparecieron, pero pudo ser como otros internos que desaparecieron en las aguas. Yeah. Estamos hablando de aguas de 12 grados, corrientes muy fuertes. Entonces, en el caso concreto de esta fuga, la 13ª, la famosa fuga de Alcatraz, la de la famosa película de Clint Eastwood, que fue en el año 62, en junio del 62. Déjame que escuchemos un fragmento, ¿te parece que lo tenemos preparado? Vamos a ponerlo. Espera. Creo que sé cómo salir de aquí. ¿Se puede saber qué miras? He encontrado la forma. Las paredes de la celda son muy viejas y el aire húmedo ha reblandecido el hormigón. El salitre está oxidando el metal. Con un corta uñas he rascado junto al enrejado del aire acondicionado.
Creo que en poco tiempo podré sacar la rejilla, ensanchar el agujero y llegar por ese conducto al pasillo de la parte superior. Quizás hasta pueda llegar al tejado. ¿Y cómo ocultaremos el agujero? Podemos arrancar unas cuantas páginas de anuncios de las revistas. Nadie las echará en falta. Pintamos una rejilla parecida y tapamos el agujero. Habrá que esconder la rejilla entre la toalla o bajo la colchoneta. Yo he pedido un acordeón para colocarlo delante de mi agujero. Suponiendo que logremos salir de las celdas. Es un fragmento de La fuga de Alcatraz. Nos preguntaban qué había de cierto en esta película de Clint Eastwood. Está basada en, sí, es decir, en una de esas fugas. Esta es la famosa fuga de Alcatraz, el intento de fuga 13º. Es muy fiel esa película. Es decir, lo que pudo pasar con lo que narra la película de Siege, yo creo que es fidedigno a un 90%. Hay algunos anacronismos, es decir, por ejemplo, se ve en la película que el famoso preso que se corta los dedos, eso ocurrió 20 años antes. Es decir, hay un momento en que se sugiere que allí puede estar Al Capone. Al Capone no estaba en ese momento en la prisión, pero es muy fiel y el proceso, digamos, de fuga, proceso físico como se hizo, se corresponde con la realidad. Vale, vamos antes a los primeros. ¿Nunca llegaron a...? No hubo ninguno. Solamente hay un caso de 2 que salieron nadando y no se les volvió a ver. Pero estamos hablando de invierno, estamos hablando de temperaturas extremas. ¿Tiburones? Y bueno, los tiburones es otra parte de la leyenda de Alcatraz. Es decir, hay tiburones pequeños, son tiburones que comen plancton. Es decir, no, creo que en los últimos 40 años hay descritas 2 o 3 ataques de tiburones. Es decir, no son tiburones peligrosos, pero es algo muy importante el tema de los tiburones en Alcatraz, porque todos los internos estaban convencidos de que se los comerían los tiburones. Yeah. Todos. Entonces, era una, digamos, de la parte de las leyendas de Alcatraz, ¿no? Entonces, los primeros intentos de fuga fueron muy desesperados. Pero cuando ya la ley del silencio se queda fuera, empieza, digamos, la maquinación, ¿no? Y normalmente vienen por la vía, lo que decíamos antes, de los 2 pabellones extremos, los que no habían podido llegar a tener esos barrotes del acero templado especial que eran prácticamente inviolables, ¿no? Incluso hay una fuga del famoso Doc Baker. Doc Baker era una familia de delincuentes. La madre se llama Ma Baker, la famosa canción de Boney M, que hablaba de Ma Baker. Este hombre, en un momento dado, se da cuenta que en el pabellón D son mucho más blandas los barrotes, organiza un escándalo para que le envíen allí y sale por la noche. Es el único, aparte de la fuga de Alcatraz, de Frank Morris y los hermanos Anglin, es la única fuga que se desarrolla desde las celdas. El resto es desde los puestos de trabajo, ¿no? Desde la lavandería, desde la cocina. Y este es el único intento de fuga. A Doc Baker le dieron un tiro, vamos a decir, que fue imposible. ¿Es la más imaginativa, la fuga más imaginativa? Bueno, yo creo que la más imaginativa de todos fue uno de los internos. Su trabajo era, cuando venía el barco, el trasiego, ayudar a subir y a bajar, a portear, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo que antes comentábamos, los internos trabajaban mucho con el ejército, planchar, lavar uniformes, poner botones y demás, ¿no? Entonces, este hombre lo que hizo se hizo con un uniforme y se metió en el barco con su uniforme. ¿Sí? Y se metió allí tranquilamente. Pero claro, el uniforme era un poco distinto al resto de uniformes que llevaban, pero nadie se dio cuenta, salvo una persona. Entonces esa persona lo que hizo fue contarlos, los militares que había allí, y le sobraba uno. Entonces, bueno, cuando llegó allí a la bahía de San Francisco, pararon a todo el mundo, empezaron a hacer averiguaciones y allí estaba este hombre. Le pillaron. ¿Y la última fuga? ¿Esa sí resultó ser...? No tuvo éxito, pero sí demostró una cosa. Demostró que se podía llegar a nado a la bahía de San Francisco. Fueron 2 internos y el que llegó se llamaba Paul Scott. Este hombre nadó hasta la misma playa en San Francisco, perdió el conocimiento, pasaban unos adolescentes por allí hay un cuartel, se llama el Presidio. Bueno, lo llamaron a los militares, lo recogieron, lo llevaron a un hospital militar, le reanimaron y esa noche ya durmió en Alcatraz. Estamos hablando de que esa fuga se desarrolló tal día como hoy, ya es 17 de diciembre, hace hoy 55 años. Y el cierre del penal fue en marzo. Estamos hablando de que duró el penal prácticamente 4 meses más. ¿Por qué? Se demostró que el penal
ya para lo que se había hecho ya no valía. No era tan inviolable, ¿no? Ya no era inviolable. Vale. Tu libro, el prólogo lo hace David Meca, sí. Y él demostró que se podía ir nadando, ¿no? Sí, fue sí. una de muchas hazañas, ¿no? Sí, sí. De hecho, él fue un momento en que le había suspendido la FINA por un falso dopaje. Entonces él hizo varios cruzó el estrecho de Gibraltar, es decir, hizo varias heroicidades, por decirlo así, y uno de ellos fue esto. Él se puso unos grilletes en los pies y demostró que se podía ir nadando. Estamos hablando también de David Meca, campeón del mundo de natación de fondo, es decir, estamos hablando de un señor que ganó el campeonato del mundo varias veces de 50 kilómetros en aguas abiertas. Es decir, estamos hablando de un superatleta, ¿no? Pero él demostró que se puede hacer, ¿no? Ya. Preguntan si es cierto lo narrado en la película La Roca de Sean Connery y Nicolas Cage. No, es una película, no tiene absolutamente nada. Lo que ha pasado muchas veces cuando ya la prisión se cerró es que ha servido de marco para películas, para actuaciones, para muchas cosas, ¿no? Es un marco ideal porque permite, como esta de La Roca, preparar una invasión cinematográfica, es decir, da mucho juego visual, ¿no? El último tiempo ya no había tantos mafiosos, acabaron con todos ellos y parece que era la población afroamericana, los negros, lo que el mayor porcentaje, ¿no? Sí, la verdad es que había muchos. Si empiezas a mirar la lista de los presos, ahora al vamos final, a hablar un poquito de ellos. Pues ellos distinguían entre bueno, le llamaban, no me acuerdo exactamente, era anglosajón o caucásico, negro, mexicano, hispano. Es decir, hacían varias distinciones, pero llegó un momento en que, digamos, porque el tema del casterismo bajó muchísimo de tono, pues que realmente los afroamericanos, los mexicanos, incluso hasta filipinos, pues era una población, llegó un momento en que era casi mayoría, vamos. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Esta noche, en Espacio en Blanco. Al chocar esos rayos cósmicos con los átomos de la parte superior de la atmósfera terrestre es cuando se producen los muones, aunque hoy día los científicos ya han logrado y lo hacen también en laboratorio, pero esos son los que nos están bañando, los muones y neutrinos que se producen ahí y atravesándonos constantemente aunque estemos bajo techo. Y esto además plantea un enigma muy importante para la ciencia, porque no se sabe realmente cuál es el influjo que provoca sobre nosotros estas pequeñas partículas cósmicas. Conozcamos ahora algunos de los presos que estuvieron en Alcatraz. Varias décadas más tarde, en los años 30, una nueva clase de delincuentes controlaba las calles del país, los gángsters. Y las autoridades necesitaban un lugar donde encerrarlos. Trasladaron a los más problemáticos a la prisión de Alcatraz. Uno de los convictos más famosos fue Robert Stroud, condenado por asesinato. Se le conoció como el pajarero de Alcatraz, ya que en la cárcel comenzó a mostrar fascinación por los pájaros. Crió alrededor de 300 en su celda e incluso escribió 2 libros sobre el tema. El gángster Al Capone, uno de los delincuentes más buscados de su época, fue el preso número 85 de Alcatraz. El aislamiento le provocó un declive físico y mental del que nunca se recuperó. El extorsionador James Whitey Bulger, actualmente uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, también cumplió parte de su condena en La Roca. Mafiosos como Al Capone son un ejemplo, pero hay más. Últimos minutos, luego si te quedas un ratito más hablamos de Kennedy, que es otra de tus especialidades. ¿Qué presos famosos hubo en Alcatraz, aparte de Al Capone, que acabó hecho polvo, ¿no? Sí, él tenía sífilis. Ya cuando entró, estaba enfermo de sífilis y se vino abajo rápidamente, ¿no? Él tuvo algunos, digamos, enfrentamientos al principio a demostrar lo gallito que era y lo importante que era, pero se vino abajo rápidamente y empezó en un declive físico y mental rápido. Es decir, que dicen que él mismo le confiesa al alcaide en un momento determinado que
que Alcatraz le ha diluido, acaba con él, ¿no? ¿Tocaba el banjo? Él tocaba el banjo, es decir, hay un momento en que ya la prisión se abre un poquito, se relajan las normas y se permiten en las horas... Mira, lo oímos tocando el banjo. Él le permiten que la gente sus aficiones las pueda desarrollar, como ya cobran su dinerito por el trabajo, pues pueda comprar cosas. Hay quien compra instrumentos musicales y hay quien compra material para pintura, para sus caballetes y demás, ¿no? Y este hombre su afición era el banjo. Por eso una de las cosas que se dice es que se sigue oyendo en las duchas, se sigue oyendo algunas veces el banjo de Al Capone. Ponías mala cara cuando estábamos haciendo ese resumen del Hombre de los pájaros. Sí, es decir, ahí lo que pasa es que hay un poco de leyenda con el tema de Robert Stroud y un poco la leyenda viene a raíz de la película de Burt Lancaster, El Hombre de Alcatraz. En realidad, Robert Stroud nunca tuvo ningún pájaro en Alcatraz. ¿No? Nunca. Él precisamente, digamos, por decirlo así, le cierran el chiringuito en su prisión anterior, le quitan todos los pájaros y le mandan a Alcatraz. Es decir, él nunca tuvo ningún pájaro en Alcatraz. Y de hecho se pasó una buena parte del tiempo en el bloque de castigo y en el hospital. Es decir, era un tipo bastante problemático. 2 minutitos antes de hacer la pausa, Metralleta Kelly también estuvo por ahí. Metralleta Kelly fue, digamos, era el perfil perfecto del prototipo de gángster, de atracador, ¿no? Hasta tal punto que su mujer, de regalo de boda, le regala una metralleta Thompson, ¿no? Entonces, ¿En el regalo de boda? En el regalo de boda fue una metralleta, y este era absolutamente sanguinario. Pero cuando va a Alcatraz, cuando le llevan a Alcatraz, se convierte en un preso modelo. Hasta tal punto que hace el camino contrario. Otros iban de cárceles a Alcatraz. Este va de cárcel a Alcatraz y de Alcatraz vuelve a una cárcel normal, ¿no? Está unos años. De hecho, era el monaguillo de la iglesia, de la capilla de allí, ¿no? Chofer de Bonnie and Clyde también es otro de los que estuvo por allí. Alvin Karpis es una persona importante. Alvin Karpis es curioso porque fue el preso que más tiempo estuvo, 26 años. Cuando salió de Alcatraz fue a otra prisión y cuando salió libre se vino a Torremolinos. De eso sí, ¿vivió aquí? Vivió aquí. No se sabe decir los contactos que pudo tener, pero él estuvo viviendo del 79 al 99 en Torremolinos. Y nadie sabía que había sido un tipo súper peligroso. No, es decir, yo creo que él tendría algún... Primero, de los grandes robos que hizo y grandes secuestros que se sabe que pagaron rescates, él debía tener dinero escondido en algún sitio y algún socio, pero se vino aquí y aquí llevó una vida más o menos discreta, pero bueno, no se privó de nada, pero llevaba una vida discreta, ¿no? Y un buen día, al cabo ya tenía el 73 años, un día de verano, pues apareció muerto, ¿no? Fue curioso además porque nunca se le hizo la autopsia. ¿No? Nunca se hizo la autopsia. Le enterraron en el cementerio de San Pedro en Málaga y al cabo del tiempo los americanos se dieron cuenta que el enemigo público número 1 pues se había muerto en España e intentaron recobrar el cadáver. Habían pasado tanto tiempo que al final fue al osario común, ¿no? Es decir, no pudieron recobrar nada, pero allí estaba en el cementerio de San Pedro, ¿no? De hecho, me he equivocado porque murió en el 79. Él estuvo del 72 al 79 en Torremolinos. ¿Y el chofer de Bonnie and Clyde en 30 segundos? Sí, al final, este era un elemento, digamos, era un segunda fila. Nunca fue una persona importante y fue de los que cogieron cuando las grandes redadas donde murieron Bonnie and Clyde, que las balaceras aquellas acabaron con ellos. Floyd Hamilton era un medio delincuente, un medio gángster, pero que tuvo la mala fortuna de portarse mal en otras cárceles y acabó en Alcatraz, ¿no? Fue, digamos, de los más significativos, ¿no? de Alcatraz, ¿no? Luego te pregunto, en la segunda hora, ¿quién fue el peor de todos? Sí. O te lo pregunto ahora, ¿quién fue el peor de todos? 30 segundos. Más malo de todos los malos. No, yo te diría que como comportamiento en la cárcel quizá fuera Robert Stroud. Fuera Robert Stroud. Hay una anécdota. Dicen que en un momento determinado empieza a gritar que necesita un médico. Sí. No le hacen caso porque ya ha ido el enfermero. Y organiza una especie de revolución entre los internos. Empiezan a gritar, empiezan a tirar papeles, empiezan a quemar papeles. Y eso cuesta a varios internos llevarles al agujero. Y uno de los Déjalo ahí.
Déjale ahí porque tengo que despedirme. Luego lo cuentas en el segundo, ¿vale? Estupendo. Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos. Segunda hora del Espacio en Blanco. El misterio continúa aquí en Radio Nacional. 900-137-137 nuestro teléfono. Estamos hablando de Alcatraz, esa prisión extraña. Y dentro de un momentito vamos a dar algún dato más de esos documentos desclasificados. Nuestro invitado Ángel... Seguimos con los presos. ¿Los presos más malos quiénes eran? Sí, bueno, estábamos comentando el caso de Robert Strode, que en un momento determinado se quejó de que le dolía mucho el estómago. Fue el enfermero a verle, le mandó unas pastillas y siguió quejándose a voz en grito que viniera un médico, y el médico no fue. Entonces, digamos, la solidaridad del resto de presos empezó un escándalo en la nave brutal, ¿no? Rompieron urinarios, rompieron sábanas, quemaron papeles, se organizó un zipizape importante, ¿no? Hasta tal punto que varios internos fueron conducidos al agujero. Y entonces cuenta uno de ellos, un interno, al cabo de los años, recordando esta anécdota, que cuando pasó por delante de la celda de Robert Strode, estaba impoluta. Robert Strode no había movido un papel de su celda, es decir, había manipulado a todos los presos, había conseguido la rebelión, pero él no había movido ni un solo papel de su celda, estaba intacta. Es decir, es curioso, ¿no? Y hay otro caso curioso. ¿Un chino, un japonés que era? Un japonés, el Kawakita se llamaba. Kawakita. Este hombre era Nisei, era californiano, hijo de japoneses, ¿no? Pero bueno, era americano, ¿no? Y este hombre en el año 39 va a estudiar a la universidad a Japón y le pilla allí el tema de Pearl Harbor y se queda allí y el ejército japonés le coge de traductor. Claro, no es que supiera inglés, es que era californiano, es decir, que él dominaba perfectamente. Pero lo curioso es que se reveló como un auténtico torturador. Es decir, era súper cruel con todos los americanos, Entonces, en un momento determinado, cuando acaba la guerra, él vuelve a California e ingresa en la vida social y civil americana. Y un buen día, un señor, paseando por Los Ángeles, se le cruza. Un señor que había sido preso en Japón y lo había tenido este. Y le reconoció. Entonces le reconoció y, bueno, hay dos versiones. La más fidelina parece ser que se lo dijo a la mujer, llamaron a un policía, le detuvieron, los llevaron a la comisaría y allí ya se hiló todo y este hombre fue directamente a Alcatraz, ¿no? Y es curioso porque este hombre allí no le quería a nadie. Cuando todo el mundo se enteró de la historia, se pasó todo el tiempo de Alcatraz en el hospital. Es decir, nadie quería saber nada. Incluso intentó ganarse a los internos repartiendo tabaco. Sí. Comprando tabaco y repartiendo, pero no hubo manera, ¿no? Al final le tuvieron aislado en el hospital. Y es curioso porque este hombre, el último indulto que firma John Fitzgerald Kennedy, 2 semanas antes de morir, es precisamente el indulto de este japonés. Japonesito. Pero le echa a Japón. ¿Hay alguien que siga estando en prisión? Aquí tienes en el libro, sigue en prisión en el 2016. Bulwer, sí. Sí, Bulwer, sí. Este es, bueno, lo que pasa es que al final este era un delincuente prácticamente de nacimiento, ¿no? Y es curioso porque su hermano era el presidente de una cámara de un estado americano, no sé si era California o cuál, que era político, está muy bien relacionado, y él durante un tiempo determinado tenía un amigo en el FBI, ayudó a acabar con la mafia italiana de su ciudad, ¿no? Creo que era de Boston. Pero nunca, siempre vivió de la delincuencia. Salió de Alcatraz, fue a otra cárcel, estuvo perdido muchos años y no mucho, en el año, me parece que fue 11 o 12, le volvieron a detener y está pendiente porque la verdad es que era un tipo bastante sanguinario, ¿no? La película Jackass de Johnny Depp es la vida de este hombre, ¿no? Vale, la prisión se cierra, desaparecen todos los presos y ahora preguntaban si se puede visitar. Es un sitio turístico, ¿no? Sí. Desde la bahía de San Francisco sale un ferry cada hora, cada 2 horas y se puede visitas que yo recomendaría que el que quisiera lo hiciera a través de internet porque igual se encuentra la sorpresa de que tiene que hacerlo 6 meses. ¿Qué me dices? Con 6 meses de anticipación. Es decir, es muy muy difícil que llegues a San Francisco y puedas visitar la prisión, ¿no? Entonces es mejor hacerlo. ¿Es muy cara la entrada?
Pues si te digo la verdad, yo creo que eran $12 o algo así. Es decir, no, la verdad es que no es caro, ¿no? Vale. Para lo que valen las cosas ellas. Ahí dejamos la historia de Alcatraz, que no haya sitios como estos. Pues sí. 3 y 11, 2 y 11 en las Islas Canarias. Déjame que te ponga una cosita para hablar de otro de tus temas. Horas antes de que pasara esto, en Madrid alguien ya había advertido de que ocurriría. Así lo refleja este archivo desclasificado de la CIA. En la mañana del 22 de noviembre, el dueño del bar Marquesa de Cuba de Madrid oyó a un antiguo periodista cubano decir a Canto que había recibido una carta exponiendo que JFK sería asesinado ese día. El dueño del bar era Dueña. Según su versión, quien recibió la carta podría ser Gastón Vaquero y se lo contaba presumiblemente a Rosendo Canto, ambos periodistas cubanos exiliados en Madrid. El informe asegura que Vaquero después negó haber recibido advertencia alguna sobre un plan para matar a JFK. La desclasificación de archivos también ha revelado que el único detenido por el magnicidio, Lee Harvey Oswald, fue asesinado a pesar de que el FBI ya había advertido a la policía de Dallas de que había un plan para matarlo. Era una noticia que salía en los informativos con motivo de esta desclasificación que se ha hecho de los papeles de JFK. Tenemos que hacer un programa contigo porque la historia es súper apasionante, hay montones de conexiones. Has traído aquí hoy unos cuantos documentos desclasificados. ¿Aporta algo nuevo? ¿Quién se cargó a JFK? La verdad es que los documentos no aportan nada nuevo, pero sobre todo es que yo creo que no se podía esperar que aportaran nada nuevo. Los documentos que aportaban algo en su momento la CIA los destruyó. ¿La CIA los destruyó? Mira, se habla de que el expediente de Oswald se llevó en una furgoneta, o sea, ocupaba una furgoneta entera. Es decir, 5 servicios secretos tenían expedientes de Oswald. 5. Es decir, la KGB, la CIA, los ingleses y los suecos. Y los cubanos. Es decir, que al final era una persona conocida dentro de los ambientes de inteligencia. Entonces, por supuesto, en un programa nos extenderemos sobre eso, pero hablar a estas alturas de un pobre asocial, un loco solitario que se cargó al presidente de Estados Unidos con un rifle de la Segunda Guerra Mundial, que los italianos decían que si ellos perdieron la Segunda Guerra Mundial fue por los Mannlicher Carcano. Es decir, que ¿Por lo qué? Por el Mannlicher Carcano, que es el rifle. El rifle. Decían que era tan malo, tan impreciso, que por eso perdieron la guerra. Es decir, que al final eso es es algo muy serio, pero que es un poco broma. Es decir, a estas alturas decir eso es un poco broma. Y lo que decían en esa información de que ya en España se sabía a través de un periodista cubano que iba a pasar algo. Es decir, en España es cierto que había gente tanto de la CIA como gente muy afín al gobierno cubano y que estaban preparando cosas. Uno de ellos era Rolando Cubela, que precisamente el día 22 de noviembre estaba en París con Desmond Fitzgerald negociando pues la entrega en principio dicen que de un rifle de alta potencia, creo que le entregaron unas píldoras venenosas para atentar contra Castro, ¿no? De ahí a que hubiera en Madrid una infraestructura, pues no lo sé. No lo sabes. Yo creo que no. Vale. No solamente disparó uno, dispararon varios al presidente. Sí, es decir, lo que tenemos que tener claro, es decir, la historia fabulosa de la bala mágica es irreal, es imposible. Se falseó desde el primer momento. El problema está en que en el año 63 no había Internet, no había los medios de comunicación social, eran muy distintos a como son ahora y prácticamente nadie sabía lo que hacía su vecino. Es decir, la bala mágica... primero, se falseó en tanto en cuanto que se dijo que la trayectoria era a la altura del hombro, que le había pasado, es decir, había salido por la garganta, le había dado al gobernador Connelly, pero es que en realidad la bala viene, si fue Oswald, viene de un sexto piso. Si viene de un sexto piso, la trayectoria es oblicua, no es vertical, pero casi porque el primer disparo, que luego se avanzó en los dibujos, como si hubiera sido unos metros delante, prácticamente fue debajo del edificio. Por lo tanto, la trayectoria del agujero que tenía John Kennedy, 9 centímetros por debajo del cuello, es imposible que esa bala siga en una trayectoria descendente si sale por la nuez. Yeah. Es imposible, ¿no? Además, se ve en la película Zapruder, se ve perfectamente como en el momento del impacto a Kennedy, que él se agarra el cuello,
el gobernador Connelly no se ha dado la vuelta todavía. Yeah. Y él confiesa, el gobernador Connelly, dice que él se da la vuelta porque oye el impacto a Kennedy. O sea, que nos han engañado. Totalmente, pero bueno, es decir, la comisión Warren son 26 tomos de absolutas mentiras y manipulaciones. Es decir, hay mucha gente que hizo declaraciones que al cabo de los años ha leído lo que publicó la comisión Warren y han dicho, yo no dije eso. No tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Bueno, nos lo contarás en otro momento. Ángel Montero Lama, autor de Alcatraz, La prisión perfecta, que hoy ha sido el objeto de nuestra investigación, de nuestro viaje, JFK, 50 años de mentiras. ¿No tienes Face, no tienes Twitter, no estás en ningún sitio? Si te quieren localizar. A través de la editorial. Sí, ¿cuál es? Poebooks. Poebooks. Y si queréis buscar libros, yo lo recomiendo. Esto seguramente se va a estudiar en las universidades, este tratado, este trabajo que has hecho. En cualquier librería de internet, Amazon, ahí se encuentra, ¿no? Sin ningún problema. Vale, gracias. Espero que hayas estado a gusto en nuestro programa. Perfectamente, un placer. Igual te digo, te espero dentro de poquito y te deseo siempre todo lo mejor. Feliz año, feliz Navidad, que nos sigamos viendo. Igualmente. Gracias. Y que no nos engañen tanto. Gracias. Si es posible. 3 y 17, 2 y 17 en las Islas Canarias, una información nuestra y seguimos con más datos. Estamos en los últimos días de este año 2017, a punto de terminar un año y a punto de comenzar unas nuevas jornadas del grupo EPTA. Para hablar de ello tenemos a Sol Blanco Soler con nosotros. Buenas noches, Sol, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Bien. Otra cita, ¿verdad?, de todos los años contigo. Otra aventura. ¿Cuántos años lleváis ya? Pues Siempre. mira, nosotros llevamos 10. Antes lo organizaba el padre Pilón, pero nosotros llevamos ya 10 años, ya desde que falleció él. Qué bien. Con éxito de público y crítica, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que sí, porque aquí en Madrid no se hace nada parecido. Es decir, estos son unas jornadas que lo que pretenden es que cada lunes haya una cita con un personaje que hable a las personas que acudan pues de temas que yo personalmente, y creo que todo el mundo cree que son muy interesantes, porque son gente que conocen el tema del que hablan, ¿no? Sí, sí, señor. Así que muy bien. ¿Comienzan en el mes de enero ya? Sí, el 8 de enero, el lunes. Es siempre el primer lunes después de Reyes. Lo único que te tengo que comentar es que a última hora Enrique de Vicente, que iba a abrir las jornadas, nos ha dicho que no podría estar en Madrid en esa fecha y va a actuar en segundo lugar. Y el segundo lugar, que lo tiene Ana María Vázquez Ois, que sabes que es profesora titular de Historia Antigua, pues esa va a abrir las jornadas con el tema de Grecia y los oráculos de los muertos. Imagínate qué interesante, ¿no? Ella lo ha subtitulado Geografía del Infierno. Hombre, del infierno supongo yo que según los griegos, pero en cualquier caso tiene que ser muy interesante. Seguro. Y entonces en segundo lugar tendríamos a Enrique, el gran Enrique de Vicente, gran amigo nuestro. El 15 de enero. El 15 de enero, que es Hitler, mago, poseso y mesías oscuro. Ya sabes que es uno de esos temas que le apasionan a Enrique y del que sabe muchísimo. Claro, yo siempre me aprendo un montón de cosas que cuenta, ¿no? Cierto. Pero seguimos con el día 22 de enero, que es Javier Pérez Campos, que es el reportero de Cuarto Milenio, que ha escrito un libro muy interesante sobre los guardianes. Los guardianes, él se refiere a esos personajes espirituales que en momentos determinados de la vida, de nuestra vida, pues se presentan, nos ayudan, los vemos en momentos casi te diría que de crisis, ¿no? Seríamos como un concepto moderno del ángel de la guarda, ¿no? Porque hay veces que son mujeres y hay veces que son hombres los guardianes. Súper interesante el tema. Yo creo que son, por eso te digo, yo creo que son temas interesantísimos. Luego el 29 de enero te tenemos a ti, gracias a Dios, Miguel. Y nos vas a hablar de dioses y sabios. Bueno, ya sabes que tienes una cantidad de fans enormes y que cuentes lo que nos cuentes, vamos a ser todo oídos para oír lo que tienes que contarnos, que siempre es interesantísimo. Será un placer. ¿Te parece que lo dejemos aquí y que sigamos más adelante hablando de febrero y marzo? Porque pues como quieras, eso dependerá de... Yo creo que sí, puede ser una buena idea. En cualquier caso, ya saben, los oyentes, que es 8 de enero, 15 de enero... 22 de enero y 29 de enero. Los 4 lunes de enero. Y dime el lugar.
El lugar es en Serrano 25, sí, es un sitio muy esquina Hermosilla, un sitio muy céntrico, ¿sí? Y es el centro riojano. Vale. ¿Y una página web para que se informen nuestros oyentes? Pues es ¿sí? www.grupoepta.com. Y si no, en Facebook, en Grupo EPTA de Facebook, también tenéis toda la información. Perfecto. Sol, gracias. Habrá más charlas en febrero y hasta marzo duran las charlas, ¿verdad? Sí, hasta el 12 de marzo, que es el último día, porque son 10 lunes y se reparten en enero, febrero y parte de marzo. Seguiremos informando del resto de las charlas que hay. Estupendo, Miguel. Pues un beso muy fuerte para todos y que allí es una cita que os espero. Feliz Navidad, feliz año. Igualmente, y a todos los oyentes. Un beso grande, Sol. Adiós, gracias. Hasta pronto. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Desde Mansura, Egipto, en la hora del rezo, viernes al mediodía. Rufino Moreno y Diego Delgado, un saludo para España y para Espacio en Blanco, del que somos fan totalmente. Nómadas. A orillas del Golfo Pérsico, una ciudad que desafía a la gravedad y a la lógica. Y lo que vemos es muchos descampados y mucho desierto, y en 5 kilómetros de repente empiezas a encontrarte torres tremendas. Dubái, la obra maestra de la ingeniería, una ciudad donde el lujo campa a sus anchas. Ya no te das la vuelta para ver un Ferrari o un Maserati o un McLaren, porque los ves continuamente. Nómadas, con Álvaro Soto, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional. Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel y el Espacio en Blanco quieren invitarte a una experiencia única. Será el miércoles día 20 de diciembre en la iglesia de San Antón de Madrid, a partir de las 8 de la tarde. No te pierdas esta ocasión única de sentir el misterio de la Navidad. En Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco, estás invitado. Te esperamos. Y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, nos mandaban un saludo desde Mansura, desde Egipto, esos dos oyentes, y vamos a Egipto. Se están descubriendo muchas cosas allí, es el origen de nuestra civilización, y de ser cierto lo que cuentan, puede cambiar toda la historia. Vamos a escuchar. Lo repite nuestro invitado, una vieja frase. Él es uno de los mejores astrólogos que existen en Europa, en este país, en Europa, Vicente Casaña, nuestro compañero. Buenas noches, Vicente. Muy buenas noches, Miguel y compañía. ¿Cómo estás? Bueno, pues encantado, como siempre, feliz y tratando de aprender y de seguir aprendiendo, que esto es lo que nos divierte, ¿no? Como me gusta. Final de año, primero de año, y ya estás con ese trabajo que tú haces anualmente que se llama Anuario de Astrología. Sí, bueno, un anuario astrológico que, como sabes, empecé en 1992, Miguel, entonces decidí llamarlo así, anuario astrológico, pero como había tanta gente que nos copiaba hasta la cabecera y la portada, pues ya no nos van a poder copiar, porque ahora desde el año pasado se llama Anuario Casaña, y así se va a seguir llamando, el que ya son 27 años, y bueno, y que la gente felizmente nos califica como el mejor anuario astrológico del mundo, y nosotros pues estamos muy honrados con eso, ¿no? Del mundo, porque ese anuario está por... Yo he estado en México y de repente me lo he encontrado, he estado en Venezuela, en Ecuador, en algunos otros países, y de repente está por ahí el anuario de Vicente Casaña. Y además la astrología que está siendo de nuevo valorada. Hay una serie de televisión que has empezado, se llama 12. 12, sí, efectivamente, es una serie que, bueno, hay que estar sumamente agradecidos porque ya sabes efectivamente cómo está la astrología, bueno, y que te permitan realizar una serie documental en la que cuentes cómo los astros han influido en grandes decisiones de la historia, pues a nivel político para construir determinados edificios imponentes e históricos, obras de arte, etcétera. Esto es muy interesante, ¿no? Y estoy sumamente ilusionado y he tenido el placer, el privilegio de escribir los guiones y dirigir esta serie que se estrenó precisamente el lunes día 4 de diciembre y ahí vamos.
Tenías un bien aspectado los astros en este año, ¿no? Porque te estás hinchando a hacer cosas. Bueno, y ya sabes que yo me dejé la revista mensual y me dejé colaboraciones con grandes editoriales para emprender mi propio camino, Miguel, y bueno, ahí estamos tratando de hacer cosas, de dar a la astrología la visibilidad que merece. La gente normalmente tiene un concepto erróneo de la astrología, cree que son los horoscopitos y ya está, y no, señores, la astrología es la madre de todas las culturas, la madre de todas las ciencias y de todas las religiones, y hay que darle hay que volverla a colocar en ese lugar sagrado que merece. Y por eso está aquí Vicente Casaña de vez en cuando en nuestro programa. Y hoy nos vamos de viaje a Egipto. Venga. Vicente, estuvimos allí, yo no me acordaba la fecha, noviembre del 2015, un mes después de iniciarse el proyecto de investigación, y algunos de los representantes y responsables de ese proyecto nos estuvieron enseñando, explicándonos al pie de la pirámide, en la piedra justo donde habían hecho ese proyecto, el Sky Pyramids, donde te decían que habían descubierto cámaras, ¿verdad? Sí, estaban sumamente excitados y nosotros no veas, ¿no? Efectivamente, nosotros desembarcamos justo allí en la pirámide en el momento que prácticamente estaban iniciando este enorme estudio de Sky Pyramids, dirigido, liderado por el HIP, que está afincado en París y, como siempre, por el Ministerio de Antigüedades de Egipto y demás. De hecho, espera, me mandaron el otro día un mensaje cuando empezó toda esta noticia a salir. Dice, mira, fuiste los primeros en hablar de ello. Me mandaban desde allí, desde Egipto, un mensaje para recordárnoslo. Ahí estábamos, no los primeros, pero casi los primeros dando a conocer esa noticia. Y haciendo tu programa desde allí, Miguel, sí, señor, porque sí, estuvimos señor. haciendo el programa desde allí, precisamente a los pies de la pirámide, haciendo entrevistas allí mismo, ¿no? Y esto es muy interesante porque efectivamente nosotros estuvimos allí al principio, pero ahora ya justo un par de años después, porque la revista Nature esto lo publicó a primeros de noviembre, nosotros estuvimos allí en noviembre precisamente, o sea que justo un par de años, 34 científicos afirman haber hallado una gran cámara vacía en la gran pirámide de Keops, ¿no? En esta pirámide que lleva ahí 4.500 años en pie, siendo uno de los... O más, a saber, o más, vamos a dejar eso ahí, efectivamente, pero siendo todavía uno de los monumentos más maravillosos que existe en el mundo, ¿no? Pero ya sabes que lo que suele pasar en Egipto, ¿no? Con todo lo que se descubre, todo lo que hay, parece que se presta a polémica y que genera más dudas que respuestas, ¿no? Fíjate que lleva tiempo la pirámide, que se han hablado de ella, una de las 7 grandes maravillas del mundo, 139 metros, pero cuando todos los datos que tienes se te caen los palos del sombrajo cuando te pones delante de ella y dices, wow, qué cosa tan grande. Es absolutamente maravilloso, es fascinante, y a mí, fíjate, Miguel, de aquí me seducen dos cosas en especial de esta noticia que ha despertado tanta polémica, porque ya sabes que unos dicen que es una cámara de alivio, pero bueno, esto discuten entre los propios egiptólogos, ¿no? Y los propios científicos. Mientras unos dicen que es una cámara de alivio para quitarle el peso a la Gran Galería, otros dicen que de eso ni hablar, que eso no se sostiene bajo no tiene ningún propósito, etcétera. Pero a mí hay dos cuestiones que me fascinan de esto. Una, por supuesto, el que esto se esté haciendo a través de la física de partículas, es decir, a través de rayos cósmicos, y que los rayos cósmicos sea el instrumento con el que se esté averiguando el interior o se esté estudiando, indagando este interior de esta gran pirámide, a mí me parece ya fascinante, ¿no? Desde el momento en que cómo se generan esas partículas cósmicas que sirven para estos avances científicos. Y sobre todo, y el último, acabo, Miguel, con esto, es que combinar estos avances científicos con la magia, porque hay un elemento mágico, dos elementos mágicos importantísimos que intervienen aquí en estas investigaciones. Explícanos, tienes que explicarnos. De hecho, no hemos dado más información de esta noticia porque queríamos hablar contigo, porque nos tienes que explicar qué son esto de los muones, rayos cósmicos y cómo se puede utilizar eso para estudiar en el interior de una construcción tan grande como la pirámide de Keops, y se ha hecho en otros sitios, parece ser, ¿no? La pirámide del Sol en Teotihuacán y en otros lugares.
Así es. Bueno, para empezar, este método es muy espectacular, pero poco novedoso, ¿eh? Hay que tener en cuenta que los muones se descubren en 1936 y que ya en la década de los 60, a finales de los 60, precisamente se pone a prueba esta física de muones para estudiar la pirámide que hay al lado, la pirámide de Kefren, y lo hace precisamente Luis Álvarez, que era un físico estadounidense de abuelo español, y justo acababa de ganar el Nobel de Física a finales de los 60 cuando se puso a hacer este estudio y allí no encontró vacíos ni encontró nada, ¿no? O sea que esto de la tomografía de muones, como se llama, para estudiar los interiores de pirámides, no es nuevo. Ahora bien, sí que es el caso más espectacular que se ha dado en la historia. No es nuevo tampoco, pues porque efectivamente se estudió la pirámide del Sol en Teotihuacán, donde también hemos tenido el placer de estar juntos allí, Miguel. Pero se está estudiando para muchísimas cosas. Esto es muy interesante, por ejemplo, para estudiar las entrañas de la nuclear de Fukushima. ¿Por qué? Porque los muones son unas partículas muy extrañas y una de las cosas que hacen es van atravesando la materia, van atravesando la piedra poco a poco, porque tienen una masa potente y entonces van frenando poco a poco conforme van atravesando materia, ¿no? Y entonces, según la velocidad a la que van y la cantidad de muones que llegan, se puede saber si siguen atravesando piedra o si hay un vacío, y es por eso que se ha descubierto ese gran vacío. Ahora bien, ¿qué hay dentro de ese gran vacío? No lo pueden decir los muones, pero los muones sí que han explicado, por ejemplo, se permiten estudiar la central de Fukushima porque hay algo muy extraño. El uranio y el plutonio, por ejemplo, los materiales radiactivos, bloquean a los muones. Pero Vicente, yo no entiendo, déjame, soy un poco bruto. ¿Es una máquina, es una pistola? Yo qué sé, ¿cómo recogen esas partículas de muones y la ponen ahí en esa pared de la pirámide para saber si está hueca o no está hueca? Los muones son partículas elementales, Miguel, que se originan cuando los rayos cósmicos chocan con los átomos de la parte superior de la atmósfera terrestre, ¿no? Entonces, ahí se descomponen una serie de cositas pequeñas, vamos a decirle, mucho más pequeñas que los electrones, que los átomos, etcétera. O sea, no nos lo podemos ni imaginar las dimensiones, y entonces llegan a la superficie terrestre y se descomponen. Ahí, por ejemplo, se producen en ese choque muones y se producen neutrinos, por ejemplo. Y eso son partículas cósmicas que nos están bañando constantemente y que nos están atravesando constantemente, a pesar de que solo tienen poco más de... Los muones, por ejemplo, tienen una vida sumamente efímera, de poco más de 2 microsegundos o algo así, ¿no? recuerdo exactamente, pero por ahí andan. Pero están constantemente cayendo desde la atmósfera. Constantemente, porque al chocar esos rayos cósmicos con los átomos de la parte superior de la atmósfera terrestre, es cuando se producen los muones, aunque hoy día los científicos ya han logrado, y lo hacen también en laboratorio, pero esos son los que nos están bañando. Los muones y neutrinos que se producen ahí son los que nos están bañando constantemente y atravesándonos constantemente, aunque estemos bajo techo. Y esto además plantea un enigma muy importante para la ciencia, porque no se sabe realmente cuál es el influjo que provoca sobre nosotros estas pequeñas partículas cósmicas. Lo que está claro es que sí, nos bañamos en ellas constantemente, y entonces ellos lo que pasan es que pueden detectar con unas cámaras que han puesto, que detectan estos rayos cósmicos, estos productos de los rayos cósmicos, podríamos decir, pues detectan cuántos muones pasan, cuántos llegan, etcétera, ¿no? Entonces, si se produce un cambio en la velocidad y en la cantidad de muones que pasan de un determinado lado a otro, ellos saben que ahí hay un vacío. Ellos primero hicieron una prueba con la cámara del rey y la de la reina. Ya sabes, Miguel, que la gran pirámide de Keops, donde hemos estado dentro también, tiene 3 grandes cámaras, la cámara subterránea, la del rey y la de la reina. Y las 5 cámaras de descarga arriba. Exacto, y la gran cámara sobre todo, esa gran cámara que tiene unos 50 metros y unos 9 metros de alto por unos 2 de ancho más o menos, y la gran cámara, y que ellos hicieron esas pruebas con la cámara del rey y la cámara de la reina,
que precisamente además claro, se presta mucho a todo tipo de lucubraciones. Hay algunos científicos que dicen que la gente explica cosas muy raras de las pirámides, que algunas son muy fantasiosas, pero es que se presta a todo esto, porque las propias cámaras del rey y de la reina, como tú bien sabes, cuando se descubren unos pequeños conductos que dicen que son de ventilación, resulta que no. Ya a mitad de los años 60, un importante egiptólogo junto con una astrónoma ya dijeron, concretamente el egiptólogo Alexander Badawi y la astrónoma Virginia Trimble, en 1964 ni más ni menos ya dicen, cuidado, estos conductos de ventilación puede que estén apuntando a las estrellas. La civilización egipcia era mágica y esto no está ahí porque sí. Claro, no hay nada que esté ahí porque sí. Y esto es una de las cosas que está fascinando ahora, ¿no? O sea, esa gran cámara que han descubierto en el lado norte de la pirámide de Keops, que probablemente va paralela a esa gran cámara que ya todos conocemos y que hemos transitado algunas veces para ir a recorrer las cámaras del rey y de la reina, que no se sabe exactamente qué tendrá, no se sabe si tiene dentro algo o no se sabe si será un elemento de descarga, ¿no? Pero de momento sí que se sabía, en todo caso, que había ya espacios vacíos desde el siglo XIX. Yeah. Pero a mí hay algo que también me fascina y me lleva a otros tiempos, ¿no? El conducto por el que entramos todos cuando entramos a la Gran Pirámide, ese conducto que está prácticamente a ras de suelo, este fue excavado ya a principios del siglo IX, creo que fue en el año 820 por Al-Mamun, y esto es muy interesante porque es una de las partes que me conecta con los aspectos que a mí me fascinan también, además de los rayos cósmicos, ¿no? Al-Mamun, que fue el fundador de la Casa de la Sabiduría y tal, que perteneció al Califato Abbasí, era hijo del legendario Harún al-Rashid, que era el califa intelectual y poeta que inspiró las 1001 noches. Todo esto nos conecta mucho con la magia y con el mito, porque este señor, a su vez, era el que descendía o el que había sucedido al Mansur, el que funda Bagdad a finales del siglo, la última parte del siglo VIII, de forma circular para protegerse con la magia de los astros y en un momento calculado con total exactitud, incluyendo la hora por sus astrólogos. Todo esto, ¿qué estaba buscando Al-Mamun cuando hace las excavaciones en la pirámide de Keops? Teniendo en cuenta que procede y que él pertenece, que es un califa de la dinastía Abbasí, que es absolutamente mágica y absolutamente culta, ¿no? Buscaba magia. Yo creo que sí, yo creo que estaba buscando algo. Ten en cuenta que es hijo de ese poeta el que inspira las 1001 noches. Es que esto es fascinante, ¿no? O sea, de esto no se ha hablado, pero yo creo que este hombre, de alguna manera, pero una magia que además existe, una magia que es a lo mejor lo que le falta a los científicos para acabar de dar con el tema, Miguel. Y es que unos pocos años antes de que Howard Carter descubriera la tumba de Tutankamón, a principios de 1922, 23, yo no recuerdo, te estoy hablando de memoria, pero por ahí fue, la revista National Geographic publicó, pero pocos años antes de eso, no mucho, a lo mejor 10, publicó un artículo súper interesante en el que daban a conocer una cosa que, a ver, si... Mira, te voy a leer exactamente estos dos líneas que decía el periodista que escribió aquel reportaje. Daba a conocer un papiro mágico, de magia y prodigios, de cuentos de fantasía, que se encontró allí en Egipto, y él decía, el papiro Westcar nos ofrece la serie de cuentos de maravillas más antigua del mundo, cuya existencia conocemos. Pero también ha aportado pistas acerca de una repentina revolución de la historia de Egipto. Y efectivamente, el papiro Westcar habla del rey Keops y de un mago, de unos cocodrilos de cera, habla de una serie de cuentos fabulosos que quizá entrañen alguna pista que sea clave para saber cómo y por qué se construyeron esas pirámides. Toma un poquito de agua, que ponemos música.
Casi terminando, Vicente, es apasionante escucharte. Sergi Aguas, en una entrevista que nos concedió cuando vino aquí a España, dijo que él estaba convencido, ya sabes, este personaje polémico, que estaba convencido que estaría la momia de Keops dentro de la pirámide. Por lo menos se sabe ahora a nivel científico que hay cámaras. A lo mejor hay que implementar y unir la magia, que los científicos no cuentan con ella, para buscar las respuestas de la pirámide, ¿no crees? Yo creo que sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso y es precisamente lo que me fascina de toda esta historieta, ¿no? O sea, que los rayos, la investigación tan puntera de rayos cósmicos, la investigación científica de última hora, pues esté de alguna manera conectando con la magia. Esto solo podía pasar en un lugar, en Egipto, Miguel. En la Gran Pirámide. Yo voy dentro de unos cuantos días para allá. Otra vez, ya te contaré. Hay nuevas aventuras esperando a ver si volvemos a coincidir. Ojalá. Hay otras realidades que no se ven. Pero, ¿a qué esperas para descubrirlas? Sigue todo el mundo del misterio en @eblancoradio, el Twitter de Espacio en Blanco. Y 43, 2 y 43 en las Islas Canarias. Hoy adelantamos un poco esta presencia de Rosa Rodríguez, nuestra compañera. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Adelantamos porque parece que vamos a poner una cosa ahí sorpresa. ¿Qué tal las llamadas? ¿Qué tal los oyentes hoy? Muy bien, encantados con Alcatraz, viviéndolo muy intensamente, y quizás han echado un poquito de menos que no le dedicáramos más tiempo a hablar de los fenómenos que hay allí dentro y de ese sonido, ¿no?, del banjo, que todavía parece que se escucha, y algunas que otras apariciones. Sonaba en la radio, lo hemos puesto un ratito ese sonido. Y fíjate desde qué cantidad de lugares nos escuchan, ¿no? Ahora República Dominicana, hace un momento desde Egipto, Mansur. Sí. Ángel Paulino, desde allí, y también Armando Rodríguez desde Toronto, Canadá. Le mandamos desde aquí saludos transoceánicos. Y a Jordieke Vanderman, que nos está saludando, nos ha escrito desde Nicaragua, desde León. Vale, mandarnos a través del WhatsApp un saludo, nota de voz se llama eso, ¿no? Sí. Y decirnos dónde estáis y que suene un poco el ambiente donde estáis escuchando el Espacio en Blanco. Y de enhorabuena estamos porque tenemos una oyente que estaba muy malita, nos escuchaba desde el hospital, ya le han dado el alta, y desde aquí queremos mandarle nuestro cariño a Susana. Vale, a ella y a todos los que están ahí en los hospitales. Programa especial, día miércoles ya, nos queda ya muy poco tiempo, tenemos casi todo preparado, invitados especiales que van a llegar. Ya está prácticamente todo en marcha, porque el día 20, que será el próximo miércoles, estaremos en la calle Hortaleza, en el número 63, haciendo un programa especial navideño con el Padre Ángel en la iglesia de San Antón, con Mensajeros de la Paz, y allí vamos a colaborar un poco también con el Banco de Alimentos, aportando nuestro granito de arena. Comprando allí mismo podemos adquirir alguno de los productos no perecederos para colaborar en esto. Habíamos dicho el otro día que se podían que llevaran nuestros oyentes un par de kilos de alimentos no perecederos. No hace falta que lo lleven si no quieren, porque hay una maquinita, me la estuvieron enseñando el otro día a la gente de la iglesia, donde metes el dinerito y te sale, quiero 1 kilo de arroz, y lo puedes comprar ahí directamente, con lo cual no hay que ir cargando con ello. No hace falta ir con peso. Claro, o sea que si lo queréis, ahí lo tenéis. Perfecto, y nosotros estaremos allí, empezaremos el programa a las 8 de la tarde, y bueno, recomendable llegar un poquito antes para coger sitio, porque sí que es verdad que la iglesia del Padre Ángel pues tiene sus fieles, y vamos a estar allí todos un poquito apretados. Va a estar petado, dicen, creo. Para que pongamos un poquito de música y damos los ganadores enseguida. Muy bien. Llegar un poquito antes de las... Sí, a las 7:30. Vale, ¿la dirección? Una buena hora. Repetimos que es en la calle Hortaleza, número 63. Hay un metro cerquita, el metro de Chueca. Gran Vía también está cerca de Madrid, por si vais en los... Puedes aprovechar para daros un paseo, ver las luces, el alumbrado navideño, y después recaláis en
en San Antón, donde os estaremos esperando nosotros y algunos invitados y un músico que vamos a tener también en el programa. No podemos decir mucho más. Y unas cuantas sorpresas más. Uh-huh. Vale, ganadores de hoy. Tenemos a Javier Aramburu desde Bilbao, a Carlos Losada, nos ha escrito en el Facebook, Pepa Vicente de Segovia, Juan Villarrubia de Granada y Silvia Martínez de Murcia. Os pedimos que nos mandéis vuestra dirección postal a nuestro correo electrónico de espacioenblanco@rtv.es y os mandaremos el libro en cuanto podamos. Tener un poquito de paciencia porque a veces el correo postal y más en fechas navideñas pues a lo mejor se retrasa. A algunos de ellos seguramente le llegará ese libro de Alcatraz, La prisión perfecta, que es el tema que hoy hemos tenido. Y hay algunas personas que nos piden... Algunas no, muchísimas personas nos lo llevan pidiendo desde hace mucho tiempo que volvamos a poner esas historias dramatizadas, los relatos que antes sonaban tanto en el Espacio en Blanco y que parece que hemos olvidado. Y bueno, pues... Vale. Estamos trabajando para esta nueva temporada y es un trabajo tuyo y de Natalia, dramatizar y poner efectos especiales a algunas historias que nos cuentan los propios oyentes, que es un llamamiento que también hacemos, que nos manden sus historias para dramatizarlas, pero vamos a rescatar a otra de Fernando Tejada y Susana González, compañeros del Espacio en Blanco, y tiene que ver con la historia de un piso. La dueña del piso. ¿Se lo ofrecemos? Venga. Te veo en el miércoles, 8 de la tarde, 7:30 estar allí, Iglesia San Antonio, y va a ser un placer estar juntos. Gracias, Rosa. Hasta entonces. La dueña del piso. Buscar piso es una de las tareas más duras, sobre todo si se dispone de poco tiempo y de poco dinero. Mi traslado a aquella ciudad había sido decidido a última hora. Cosas de la empresa para la que trabajo. Llevaba ya una semana viviendo en un hotel que me salía bastante caro y no podía dilatar más aquella situación. Debía alquilar un piso cuanto antes. Busqué y busqué durante días, infructuosamente. No aparecía nada que me interesara realmente. Por fin una tarde, cuando volvía del trabajo hacia el hotel, vi un anuncio en un portal. Se alquila ático. Sin pensarlo dos veces subí y llamé a la puerta. Tardaban en abrir. Parecía que no había nadie. Ya me disponía a marcharme cuando la puerta se abrió. Una mujer joven, bonita, muy pálida y con aspecto cansado apareció en el umbral. ¿Qué desea? Buenas tardes. ¿Es este el ático que se alquila? Ah, sí, es este. ¿Está interesado? Sí. Necesito piso urgentemente. ¿Puedo verlo? Sí, pase. Gracias. El piso era grande, más de 100 metros cuadrados. Es un piso muy bonito. Tiene mucha luz, sobre todo por la mañana. ¿Es usted la propietaria? Sí, es mi piso. Lo compré para los dos. ¿Cómo? Mi marido. Lo compré cuando me casé con él. Qué pena, ¿verdad? ¿Cómo? Qué desagradecido. Voy a sentarme. Estoy muy cansada. ¿Le ocurre algo? Es que estoy muy cansada.
Había algo extraño en aquella mujer. Sus ojos parecían no tener brillo, y sus movimientos eran lentos como los de una anciana. Sin embargo, no aparentaba tener más de 30 años. Los muebles también son míos. ¿Por dónde se sale a la terraza? Por ahí. Vaya usted. La terraza era espléndida, llena de plantas y con una hermosa vista sobre la ciudad. Permanecí en ella un par de minutos. Cuando regresé al interior, la mujer no estaba. Oiga, señora, ¿está usted ahí? Entonces ocurrió algo muy extraño. La puerta que daba a la terraza se cerró. Señora, señora. Qué raro, no hay nadie. ¿Dónde se habrá metido? Esperé varios minutos y la mujer no volvía. No comprendía lo que estaba ocurriendo. Salí a la escalera. No se veía a nadie. Bajé un piso y llamé a una puerta. Me abrió otra mujer. Sí. Hola, perdone. Es que he subido a ver el piso de arriba, el que se alquila. Y no sé dónde se ha metido la señora. ¿Qué señora? La del piso, la dueña. Ay, pobrecilla. Esa señora ya no vive. ¿Cómo dice? Ha sido un caso muy triste. El marido la dejó y ella se tiró desde la terraza. Ay, pobrecita. Parece que la estoy viendo. No crea que murió en el acto. ¿Qué va? Murió 2 horas después, en el hospital. Ay, una pena, una pena. Si le interesa, venga por la mañana, que es cuando está el portero. Ahora no hay nadie. Pero si acabo de ver el piso. ¿Ah, sí? ¿Quién se lo ha enseñado? Una señora, decía que era la dueña. Oh, qué raro. ¿Qué dueña? He dejado la puerta abierta, no me he atrevido a cerrar. ¿Y dice que le han abierto? Sí, y me han enseñado el piso. Qué raro. Voy a subir a ver. Uy, pues sí que está abierto, ¿sí? No le digo que había una señora. Pues no me lo explico. Soy la única que queda en la finca. ¿Cómo era esa señora? Pues era joven, rubia, con una bata azul. ¡Ay, por Dios! No me diga usted eso. ¿El qué? Ay, calle, por Dios. Tenía una especie de lunar grande a un lado de la boca. Ay, no puede ser. No me asuste usted, no me asuste. Pero, ¿por qué la voy a asustar? ¿Qué está usted diciendo? Que era ella, ¿no lo comprende? ¡Ella! ¡La muerta! Dejé a aquella pobre mujer en un estado de gran excitación, horrorizada. Efectivamente, aquel piso estaba vacío. La que me abrió la puerta, aquella mujer pálida, con aquel lunar junto a la boca, había muerto hacía más de un mes.